Ok. Mateo 19. Lucas 19, perdón. Marcos, no, se queda Lucas. Lucas 19. Lucas 19, 28. Vamos a leerlo, por favor. Dice de la siguiente manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Primero vemos en este pasaje, vemos que ahora sí Jesús está por entrar a Jerusalén. Antes de entrar a Jerusalén vimos la predicación del miércoles pasado de los 3 siervos, ¿se acuerdan? Y Jesús les dijo: hay 3 siervos, 3 tipos de siervos. Bueno, vea cómo aquí también se va a manifestar un poco esto, y nos habla de 3 niveles de cristianismo, o 3 niveles de cristianismo, o 3 niveles de madurez de cristianismo. Está tremendo. Vea por favor ahí, bueno, comienza el versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania. Betfagé significa casa de los higos verdes, y Betania significa casa de frutos. Y hay otros que dan otra interpretación a esta palabra y dicen casa de aflicción. Bueno, pues dígame si o no, cuando se dan frutos se sufre. A ver, las mujeres que están aquí, que son mamás, ¿quién no sufrió para dar a los hijos? Ese es un fruto. Y ahora los papás varones que no pasamos por la parte del parto, de ahí no sufrimos esa parte, pero en la parte de la educación, cuando como varones responsables nos involucramos en casa, en la educación de los hijos, yo creo que todos nos damos cuenta que para formar hombres de bien, personas, hombres y mujeres de bien, se sufre. Yo siempre he dicho cómo Dios no le da los hijos o la responsabilidad de educarlos a las abuelas, porque ellas tienen toda la responsabilidad, ¿o no? Ahí las abuelas uno como joven, recién casado, ¿a poco tenemos experiencia? Decimos: no, sí, el niño está llorando porque quiere su leche.
El niño está llorando porque le duele algo, porque hasta eso aprende uno, ¿a poco no? Bueno, las mamás tienen así como un oído más finito, uno por más que se involucra, sí logra atinarle en ciertas ocasiones, pero ese es un llanto de que se cayó, ese es llanto de que necesita leche, y así de todo hay llantos. Entonces, cuando se dan frutos se sufre, los hijos se sufren. Entonces, por eso yo digo, Betania, casa de frutos o casa de aflicción, pues da lo mismo, tiene que ver. Primero, si usted lo ve, casa de higos verdes es un nivel y luego casa de frutos es otro nivel. Pero si vamos a Mateo 21, nos vamos todavía a un nivel anterior. Como que primero los verdes y luego ya cuando están maduros los frutos es Betania. Pero en Mateo 21 vemos otra higuera. La higuera significa, o cuando usted ve la higuera, habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero ahora la higuera es la iglesia también. Y nos va a hablar de una condición en la que la iglesia no debe de quedar, o en la que nunca debe de estar. Mateo 21 dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera, Mateo 21, 18, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y él le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Dios siempre tiene hambre. ¿Sabe usted que Dios tiene hambre? Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Jesús tuvo hambre aquí y fue a buscar fruto. Como Jesús va y busca fruto de todas las congregaciones. ¿Se acuerda que los domingos hemos estado hablando de las 7 iglesias a las que Jesús en Apocalipsis les da un mensaje? Y a cada iglesia Jesús le dijo: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces, yo conozco. Pues sí, anda en medio de los candeleros de oro. Él está viendo cuando se enfría la congregación. Él está viendo cuando decimos una mentira, cuando estafamos, cuando hacemos algo que no le agrada, pero también cuando hacemos algo que le agrada a Dios. Dios se da cuenta, porque Él está en medio de las alabanzas de su pueblo. Lo primero que nosotros podemos ver es que es la congregación que Jesús está buscando. Aquí vemos una congregación, una higuera, que Jesús tuvo hambre y por la naturaleza propia de ese árbol, Jesús dijo: ha de tener fruto, y fue y buscó el fruto y no había fruto. Pero debía de dar fruto, no fue a buscar una manzana, una papaya, una pera, una sandía a ese árbol. Él fue a buscar higos, pero no dio ni siquiera lo que debiera de dar. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Nunca más dé fruto. Primero Dios le dio oportunidad de que diera su fruto. Dios no es un Dios que dice: no, te equivocaste, das. No, vemos la condición de las iglesias ahí en Apocalipsis. De la mayoría, de 5 de ellas, a 2 Jesús las elogia, pero de 5 de ellas que habían llegado al extremo de que se habían contaminado con el mundo.
Y todavía en esa contaminación, ya ese nivel de decadencia en la que habían caído, Jesús les está diciendo: acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. O sea, no es a la primera, es que Jesús siempre va a estar diciéndonos, hey, tienes que dar fruto, ándale, no estás de adorno. Las congregaciones cristianas no somos un show, no somos un club social, somos un lugar donde se produce fruto, donde debe de haber fruto abundante del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto abundante del Espíritu? Lo hemos visto, pero me gustaría que abriera su Biblia. De hecho, no lo iba a leer, pero siento que debo de leerlo. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, Gálatas 5, 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están las características del fruto. Dios, que está buscando en una congregación: amor. ¿Qué está buscando Jesús en esta congregación? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y cada una de esas características. Y también habla de las obras de la carne, porque luego decimos: no, es que yo soy bien amoroso, pero las que tenemos que desechar son aquellos frutos que no son de nuestra naturaleza. Si ahora eres un cristiano, si yo soy un cristiano, yo soy llamado a dar el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne, porque esa naturaleza ya no debe, es la que debemos de exterminar de nuestra vida, es contra lo que estamos batallando. Vea lo que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, versículo 18 de Gálatas 5, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. O sea, ay, me cae gordo, no le hablo. Esa es una enemistad. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. O sea, está diciendo el Señor: no para ahí la lista, sigue la lista. Tú sabes cuáles más tienes que extirpar, quitar esos frutos. Si Jesús viene y Él encuentra en nosotros un fruto que no es el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz y la paciencia y la benignidad, sino que ve pleitos, celos, entonces Dios dice: no, tú no eres eso. Entonces no eres una higuera, porque Él se va a acercar a la iglesia a pedirnos lo que por naturaleza podemos dar, no lo que fuera imposible para nosotros dar. Ahora, si nos fijamos aquí, dice que es fruto del Espíritu. ¿Por qué razón es fruto del Espíritu? Porque aunque soy una higuera, necesito tener vida. Pudiera ser una higuera seca, pero una higuera seca que no tiene vida, entonces tampoco va a dar fruto, por más que sea un tronco de higuera seco ahí. Necesitamos tener vida. ¿Y cómo se obtiene esa vida? Esa vida se obtiene buscando la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un evento. La llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad dada a los cristianos. ¿Qué quiere decir eso? No es que un día oraron y ya fui lleno del Espíritu. No. Pueden alguien orar en un momento y puede ser lleno. En tu casa estás lleno, tú le pides a Dios, eres lleno.
Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mantenerme lleno para poder dar fruto. No vaya a ser que como Dios, ¿se acuerda la iglesia que acabamos de predicar de Sardis, la del domingo? Que decía, si no, borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, borraré. O sea, está diciendo, mira, has caído a un nivel de decadencia que bárbaro. Pero arrepiéntete, porque estás a una nada de que seas borrado del libro de la vida. Para aquellos que dicen que nunca te puedes borrar, pues ahí dice la Biblia. ¿Lo leyó? Lo leímos. No lo dije yo, dice, borraré. Entonces la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es una responsabilidad. Entonces Jesús se acercó a esta higuera y no encontró nada. Aquí también habla de Betsfagé, otra ciudad. De esa ciudad casi no se habla, pero es una ciudad que tiene, es la casa de los higos verdes. O sea, es un cristiano que está creciendo. Debemos de crecer. Debemos de ser esa higuera que a lo mejor es mi primera vez que voy a dar fruto, o ahorita tengo un fruto verde. Pues estoy dando amor, pero no sé cómo darlo amor, no sé cómo mostrar ese amor en la congregación o cómo mostrar ese amor en la casa. A veces todavía les grito a mis hijos y a veces se me va una mala palabra. Si es usted recién convertido, dice usted, ay, ya la solté. Bueno, está tratando de cambiar, pero ya se está esforzando. Está produciendo usted un fruto aunque esté verde. Todavía no se come bien, o sea, todavía no se disfruta, pero está madurando el amor, está madurando la paciencia. El propósito es que aunque esté verde el fruto, pero que ya esté ahí madurando, que esté intentando dar amor, paciencia. A veces, ay Señor, dame paciencia. No, o sea, no es que Dios nos la vaya a dar, sino es que nosotros con la llenura del Espíritu Santo, con la vida que está dentro de nosotros hagamos que ese fruto madure. O sea, tengo que ir creciendo en Dios, leer la palabra, orar, buscar a Dios genuina y auténticamente, diciéndole a Dios, Señor, te necesito. Así, ya no quiero pensar, sentir como yo quiero que tú me gobiernes. Por otro lado, Betania, casa de los frutos maduros. Ya es un cristiano que padeció, es un cristiano que fue tratado. Pero vea qué cosas interesantes sucedieron, solo por mencionar algunas, sucedieron ahí en Betania. Cuando una congregación es madura, espiritualmente madura, y esto nos debe de ser un aliciente, un motivo, debe de animarnos a crecer y a madurar. ¿Qué es lo que Dios produce? Vea, ahí fue Jesús, ahí fue y predicó Juan el Bautista, ahí en Betania. A las afueras de Betania, ahí se bautizó Jesús, por ahí, afuerita de Betania. Y luego dice que Juan el Bautista predicaba ahí. Luego también ahí en Betania era el lugar donde vivían Lázaro, Marta y María. Los amigos de Jesús que nos dice eso también, que una casa de frutos maduros, una casa madura, es aquella que lleva una relación de amistad con Jesús, pero verdadera amistad, una verdadera amistad, una amistad íntima, donde usted conoce los pensamientos de Jesús, donde usted le platica a Jesús también sus pensamientos, donde yo le platico a Jesús, sé cómo piensa, sé cómo habla, sé qué es lo que Él quiere. Entonces hay una relación de amistad profunda, de tal manera que cuando Lázaro estaba muerto, Jesús lloró, le pudo su amigo, aún sabiendo que Jesús lo iba a resucitar. Cuando nosotros sufrimos, bueno, Jesús puede soltar una lágrima por nosotros porque somos muy pegaditos a Él.
Finalmente ahí, en ese lugar, en la casa de los frutos maduros, es donde Jesús resucitó a Lázaro, donde el Dios Todopoderoso se manifiesta, donde la gloria de Dios y el poder de Dios se manifiesta ante el pecado que es la muerte y resucita a las personas. Este lugar, Cordero y León, tiene que ser un lugar donde haya resurrección de los muertos. Y más que una simple resurrección de un muerto inerte, sin vida, una persona, porque pues ya el que está muerto pues se va al panteón, ya es muy fácil, ¿no? O incluso orar por él y si Dios lo levanta, lo levanta. Pero creo que es más difícil resucitar a un muerto que piense, que sienta y que decida y que quiera realmente dejar de ser un muerto espiritual, dejar de hacer las obras de la carne para empezar a hacer las obras de una persona viva que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ese es primero, en esta porción de la Escritura, lo primero que yo veo aquí es que Dios nos está hablando del tipo de congregación que Dios quiere que seamos como Cordero y León, o cualquier congregación que nos está viendo. En nosotros está ser una higuera sin frutos, ser una higuera con frutos verdes, o ser una higuera de frutos maduros, del fruto maduro. ¿Cómo queremos? Y eso depende de nosotros. Es una responsabilidad de nosotros, porque aunque la madurez en un árbol lo medimos en tiempo humano, ¿verdad? Un día de 24 horas, un mes, lo que sea, lo podemos medir. Espiritualmente se nos puede ir toda la vida siendo un árbol de frutos verdes. Tenemos que madurar, iglesia. Tenemos que crecer hasta que estemos maduros. Pero esto se logra realmente buscando la llenura del Espíritu Santo. También, en esta porción en la palabra, yo veo la familia que Jesús está buscando, la clase de familias que Dios quiere que usted sea. Vamos a ver qué clase de familia quiere. Ya nos enfocamos en congregación, ahora vamos a ver la familia. Dice el versículo 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte de los que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y lo dice verso 27. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Imagínense que ahorita, al salir de aquí, usted encontrara a una persona queriendo abrir su carro y subirse a su carro, y se está subiendo y luego le dice: oye, ¿a dónde llevas mi carro? El Señor lo necesita. Ah, sí, ¿cómo no? Adelante, mira, no viene carro, dale. ¿Qué haría usted? Aquí pueden haber sucedido 2 cosas. Una, Jesús se puso de acuerdo con algunas personas y les dijo: vayan y preparen ese pollino, y después yo envío a unas personas para que lo busquen. Pero yo más bien creo que Jesús, que es un milagro aquí, porque así obra Dios. Él tiene toda la autoridad. Esta familia era una familia que buscaba a Dios. Era una familia que tenía intimidad con Dios. Y que así como el ángel se le apareció a María y se le apareció a José,
Dios también se le puede aparecer a esta familia y le puede dar indicaciones directamente. La pregunta de los 64,000: ¿somos familias a las que Dios nos habla y nos da indicaciones? ¿Sabemos en qué escuela? ¿Sabemos si vamos de viaje? ¿Preguntamos a Dios? ¿Dependemos completamente de la palabra, de lo que dice la palabra para hacer y actuar? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos los principios bíblicos para que ellos aprendan a distinguir la palabra de Dios cuando Dios habla y también sepan ellos cuando Dios no habla? A veces somos ignorantes de esta palabra. No la abrimos en la semana y no enseñamos eso en casa. Entonces, si nosotros somos negligentes en el discipulado como padres hacia nuestros hijos, ahora varones como sacerdotes de nuestro hogar, descuidamos el sacerdocio, ¿qué es lo que va a suceder? Lo único que va a suceder es que nuestra familia no va a estar lista para ser usada por Dios. El día que Dios requiera algo, o una de dos, se va a ir con la familia de enseguida, o va a buscar una familia que esté lista para discernir lo que Dios quiere. Retén lo que tienes para que no hacer que otro tome tu corona. Dije parafraseado un versículo. Para que nadie tome tu corona. ¿Estás listo? ¿Tu casa está lista? Si el Señor te dice, órale. Ahora era una familia que estaba involucrando sus bienes materiales en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el pollino era como su carro, pues en aquel entonces no había carros y luego dice era un pollino, nadie lo había montado, o sea, era último modelo. Eso también es madurez. En cuanto al entregar diezmos y ofrendas, también es madurez. Y lo digo porque lo enseña la Escritura. Entonces, ¿qué clase de familia somos? ¿Somos una familia que teme a Dios? ¿Somos una familia y estoy formando en mis hijos siervos de Dios? ¿O son siervos del mundo? ¿O ahorita más que siervos son víctimas del mundo, víctimas del ambiente? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que impactar nuestra casa. El que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo, dice así la Escritura. Puedo ser un excelente cristiano aquí, pero si en mi casa no lo soy, soy peor que un incrédulo, porque conociendo la verdad, conociendo quién es Satanás, conociendo quién es Satanás y cómo obra, estoy dejando expuestos a mis hijos o los estoy dejando sin cobertura de Dios. ¡Qué irresponsabilidad es! Pero si estás escuchando esta palabra, es una palabra de amor de parte de Dios para ti. Porque si la estás escuchando es porque todavía hay oportunidad. Porque Dios te está diciendo, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete y haz lo que dice la Escritura nada más. Ahora, la tercera cosa que yo veo en este pasaje es el tipo de siervo que Dios está buscando. La congregación, la familia, ahora vamos a ver el siervo. Vamos a ver el siervo. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, versículo 35, y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, bendito el Rey
bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El siervo es el burro. ¿Cuántos burros hay aquí? Bueno, en el sentido de aquí de la palabra, ¿verdad? Un burro tiene unas orejotas, las cuales Dios quiere que todo siervo de Dios tenga unas orejotas grandotas para que escuche la palabra de Dios, escuche al Señor. Esas orejas tan singulares de un burro, tan peculiares, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un oído atento. Si Jesús está sobre mis lomos, Dios quiere que lo escuchemos. ¿Escuchas al Espíritu de Dios? Dios te habla. El Espíritu Santo, ¿sabes cuándo Dios te habla? ¿Cuándo es el Espíritu Santo? ¿Cuándo es tu ego? ¿Cuándo es el mundo? ¿Cuándo es Satanás? Porque hay muchas voces. Solamente cuando se madura en una relación, yo aprendo a conocer el timbre de voz del que me habla, en este caso Jesús o el Espíritu Santo. Yo distingo, pero eso se logra con madurez, creciendo espiritualmente. A veces no sabemos si a la derecha, a la izquierda sentimos y hacemos y nos equivocamos porque no sabemos escuchar. También los burros son muy tercos, pero tienen que ser domados. Los burros en especial son burros y son tercos. Si no quieren, no van. Los tiene que sujetar y los tiene que obligar. ¿Alguien se identifica o tiene esa cualidad o esa característica? Nos dice Dios, no, por ahí no, sí, por aquí. Bueno, y luego nos vuelve a enderezar y nos dice por aquí. Ah, sí, Señor, por aquí. Dios nos dice a la derecha y nos vamos a la izquierda. Pues Dios nos dice, bueno, te voy a domar. Quiero que aprendas del burro, porque este burro aprendió a caminar, aún y cuando era un pollino, aún y cuando era pequeño aprendió a caminar y llevó a Jesús a Jerusalén. No se portó como burro, se comportó como un siervo, como una persona que somete su rebelión, su humanidad a quien lo va montando. Y Dios nos dice, aprende de ese burro. Ahora, también otra cosa que habría que aprender de ese burro es que Dios va a hacer cosas grandes por medio de nosotros, cosas impresionantes. Puedes orar por un muerto y puede resucitar. Orar por una persona inválida y puede caminar. Dios, puedes comer cosas mortíferas y no te harán daño. Cosas impresionantes. Bien, pero cuando esas cosas sucedan, recuerda que cuando recibas los aplausos no son por ti, sino por quien va entrando en tu lomo. ¿Quién te está montando? A Jesús lo exaltaban, estaban gritando alabanzas y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como si aquí sucede algo impresionante y luego después sucede algo, oro por un muerto y luego me dicen el levantamuertos y luego ahí viene el hermano que es levantamuertos y tiene la unción. Dice uno, no es la gloria para mí, la gloria es para el que viene arriba de mí. Yo soy un burro más. Quítame a Jesús de encima. Quítale a Jesús a este burro, quítale a Jesús de encima. Y es un burro, tan burro como todos los burros del planeta. El día que Dios te bendiga un poco, el día que Dios te dé algo, no te afanes. Teme a Dios y agradece a Dios por lo que te ha dado, por lo que ya has construido en Dios. Pero no te exaltes, no te sientas que ya la pudiste,
Porque en ese momento llenaste tu corazón de soberbia y abriste una puerta que Satanás venga y destruya lo que ya ahorita estás disfrutando. No lo abras, sé sabio, sé como este burro. Un burro que no fue tan burro, que se sometió a Jesús, a su autoridad, y caminó con unas orejotas grandes. Y Jesús lo iban guiando al pobre burro para allá, y ahí va el burrito, feliz de la vida. Y la gente pudo distinguir al que venía encima del burro y decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Lo más importante que Dios puede hacer por medio de nuestra vida no es el milagro en sí o el poder que pueda salir de nosotros. ¿Sabe qué es lo más importante? Lo más importante es que la gente vea quién viene arriba de mí, que conozcan al Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que importa. Lo importante en Cordero y León es que Cristo sea exaltado, que Cristo sea exaltado, sea dado a conocer, que la gente conozca quién es nuestro Dios. Eso es lo importante. Aquí no hay estrellas, aquí no hay estrellatos, aquí hay siervos. Aquí habemos siervos y Jesús está en medio de nosotros y nos está diciendo: quiero que seas una iglesia madura, porque Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Eso también es símbolo de la iglesia madura. Una iglesia que está lista para gobernar junto con Él. Gloria a Dios. Vea cuánto amor hay en este pasaje. Dios motivándonos, diciéndonos: madura, ve estas características, y estas características son de reino. Esto, cuando existe una congregación madura, una familia que son siervos y que se ministra en la casa a obedecer a Dios, y que la familia es obediente hasta con los bienes. Y cuando en lo personal sabemos darle gloria y honra a Dios, y toda la honra y la gloria es para Dios, y somos siervos como el burro, entonces está Jesús entrando en medio de una ciudad, y toda una ciudad se va a volcar hacia Jesús. ¿Queremos la conversión de esta familia, de esta ciudad? Necesita congregaciones con estas características, necesita familias fuertes y necesita siervos auténticos. Congregaciones maduras, familias que son siervos y que hay sacerdocio en la familia, y siervos. Es lo que necesita esta ciudad. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios, te doy gracias, muchas gracias, Señor, por la palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor. Y hoy te decimos que queremos ser siervos tuyos, entregados completamente a ti. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos. Hoy nos has dicho lo que quieres que seamos como congregación, una congregación madura. Nos pides que haya sacerdocio en la casa, y nos pides que de manera personal todos seamos siervos, esclavos de Jesús, esclavos por amor a Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Permítenos generar estas tres actitudes como congregación, como familias y en lo personal. Gracias, Jesús.
Te amo, Jesús. Ahí donde estás, ora a Dios. Ora por tu congregación, por esta congregación. Ora por tu familia. Pídele a Dios que haya sacerdocio en tu casa. Pídele a Dios que tú quieres ser un siervo por amor. Entrégate a Él. Hay cielos abiertos. Dios nos está hablando como iglesia, como congregación, y nos está diciendo: hay cielos abiertos. Cielos abiertos para ti. Solo nuestro ego cierra y blinda los cielos. Solo nuestro yo es lo que puede cerrar los cielos. Gracias, Señor. Tú eres santo, Señor. Gracias, Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas. Usted que está viendo esta transmisión, usted puede hacer una transferencia a la cuenta de la iglesia. Le comento que ahorita las transferencias no se pueden hacer porque cancelé la tarjeta por un problemita que tuve ahí. La voy a cambiar, pero les voy a pasar el número de cuenta y ese es el mismo exactamente. Entonces por redes sociales vamos a pasar el número de cuenta, ya no el número de tarjeta, y por medio del número de cuenta usted puede